Vamos adelante. Hechos capítulo 8. Hoy estaremos cubriendo de los versículos 25 al 40. Y he titulado este mensaje Obediencia sin reservas. Hechos 8 del 25 al 40. Obediencia sin reservas. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que obedecer a Dios nunca ha sido sencillo. Es un mandamiento, es una necesidad, pero nunca ha sido sencillo. Quien diga que obedecer a Dios es algo muy sencillo en su vida, en realidad yo creo que no conoce la vida con Dios. Sobre todo si lo que pide va en contra de nuestros mayores anhelos o deseos, de nuestros intereses, o si nos parece algo sin mucho sentido. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Deja todo. Oye, Señor, pero ¿a dónde tengo que ir? Yo te lo voy a mostrar. Solamente te digo, vete. Vete. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció a Dios, aun cuando no sabía a dónde iba. Más adelante, Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, y Abraham obedeció. Obedeció pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y finalmente Dios libró a Abraham de sacrificar a su hijo, proveyendo un cordero en su lugar. Por otro lado, tenemos ejemplos de la falta de obediencia. Conocemos el caso de Saúl. Muchos conocen el caso de Saúl, del rey Saúl. Ese triste caso de la desobediencia de Saúl, quien no obedeció al pie de la letra las órdenes del Señor, quien le dijo que destruyera por completo a los amalecistas y todo lo que había. ¿Y qué pasó? Que Saúl preservó la vida de Agag, rey de Amalec, y lo mejor del ganado y de todo cuanto había. Y la respuesta ante eso es que a Dios le pesó haber puesto por rey a Saúl, porque no había cumplido sus palabras. Y dice a través del profeta Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces pensamos que porque hacemos ciertos sacrificios, tenemos contento a Dios. Pero claramente dice en el caso de Saúl que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, sea que nos parezca razonable o no, que afecte nuestros intereses, nuestra obligación es obedecer la palabra de Dios.
Y la mayoría de las veces los mandamientos son muy claros. Haz esto, no hagas esto. Pero en otras ocasiones cuesta trabajo discernir su voluntad, pues no se trata de escoger entre lo bueno y lo malo, sino solamente entre hacer y no hacer. De ahí que se requiera estar muy atentos para discernir la voluntad del Señor y sobre todo estar dispuestos a obedecerla. En la sección que veremos hoy del libro de los Hechos, el Señor le ordena a Felipe ir hacia cierto lugar, pero sin revelarle el propósito de su misión. No parecía tener sentido, pues muchos se estaban convirtiendo al cristianismo por la predicación de Felipe en Samaria, como vimos la semana pasada. Veremos en esta sección que el Señor continúa salvando pecadores a través de la predicación del evangelio por medio de instrumentos humanos, y que no nos corresponde a nosotros juzgar la manera en la que lo hace, sino solamente disponernos para llevar el mensaje cuando y como Él lo indique. Veremos en este pasaje que la expansión del evangelio no es accidental, no es resultado de estrategia humana, sino que es dirigida por Dios, y que para Él una sola alma es tan valiosa como todas las demás. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 25. Dice así la palabra de Dios: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Señor, nuevamente estamos ante tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de tu ayuda para comprender tu palabra y sobre todo para responder a ella. Te rogamos, Señor, que nos ayude. Okay. El versículo 25 pone un poco del antecedente a lo que vamos a ver hoy. Como vimos en la sección anterior, Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que servía como diácono a la iglesia en Jerusalén,
fue uno de los que salieron dispersados debido a la gran persecución que se desató en contra de los cristianos. Y fue al norte, a Samaria, donde predicaba el evangelio acompañado de milagros de sanidad y liberaciones. Y algo que caracterizaba a los primeros cristianos era que a donde quiera que iban predicaban el evangelio. A donde sea que fueran. Dice el versículo 25, y ellos, refiriéndose a Pedro y a Juan, esencialmente, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Fueron de Jerusalén a Samaria y en su regreso pasan por diferentes poblaciones de Samaria. ¿Y qué hacen? Predican el evangelio, tal como lo habían expresado cuando los amenazaron los líderes religiosos, diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así lo seguían haciendo. Ahora en la región de Samaria, y sin importar dónde estuvieran, predicaban el evangelio. Y así es un cristiano lleno del Espíritu. No solamente piensa la palabra, habla la palabra, predica la palabra con denuedo, cree el evangelio. Así que mientras Pedro y Juan regresaban a Jerusalén, Lucas relata algo que sucedió a Felipe. No dice si se quedó en Samaria o regresó con los apóstoles a Jerusalén. Pero independientemente de eso, en algún momento recibe un mensaje de parte de Dios para que emprenda un viaje hacia Gaza. Vamos a ver en la vida de Felipe otras características, aparte de las que hemos visto, de lo que es un siervo de Cristo. En primer lugar, vemos aquí que reconoce y obedece la voz de Dios. Reconoce y obedece la voz de Dios. Dios le da una orden a Felipe que en principio parece un tanto extraña. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tengan en cuenta que los ángeles son mensajeros de Dios. Y en la Biblia se presentan en diversas ocasiones como personas. No dice aquí de qué manera le habló el ángel del Señor a Felipe. Entonces eso no es lo importante, sino el mensaje y el hecho de que Felipe supo que era un mensaje de parte del Señor. ¿Cómo lo supo? Porque era un hombre que vivía lleno del Espíritu, vivía en comunión con el Señor, saturado de la palabra de Dios, como hemos visto anteriormente. Así es que supo discernir la voz del Señor, que le daba una instrucción realmente muy escueta. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, el camino es un camino inhóspito. Además, Gaza era una ciudad de los filisteos, históricamente adversarios de los israelitas. Así es que Felipe escucha la orden y realmente por sí mismo, yo creo que nunca se le hubiera ocurrido dirigirse a un lugar como ese, emprender un camino como ese, donde había tan pocas probabilidades de desarrollar un ministerio como lo estaba haciendo en Samaria. No perdamos de vista eso. Estaba siendo
de mucho impacto allí en Samaria. Mucha gente se estaba convirtiendo. Pero no siempre se abrirán puertas conforme a lo que nos parece lógico o representa el menor de los desafíos. A veces las oportunidades para el evangelismo son las menos fáciles, implicando un reto de fe. Ejemplos hay muchos. Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Pero en otra ocasión decide ir a Jerusalén, aun cuando todo indicaba, y él lo sabía, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Entonces no era lo que él quería hacer, era lo que el Señor le mandaba hacer, independientemente de qué es lo que le esperaba en esas travesías. Para Felipe, insisto, irse de una ciudad donde había estado tan ocupado a un lugar tan lejano por un camino desierto, no pudo ser sino una prueba de su fe, especialmente cuando ignoraba el motivo del viaje. Pero como Pablo dijo, no fue rebelde a la visión celestial. Y como Abraham también, se dice de Abraham, salió sin saber a dónde iba. Nuestra tendencia es a cuestionar los mandatos divinos. Esa es nuestra tendencia. Pero aquí vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo que simplemente obedeció sin cuestionar. Obedeció sin cuestionar. Dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Digo, no es que estuviera dormido y se levantó y se arrancó, ¿verdad? O sea, quiere decir que respondió a la orden del Señor, se alistó y se fue. Los mandatos del Señor no son para cuestionarlos, sino para obedecerlos. Felipe se puso en acción. Así de sencillo, pero así de difícil. Sobre todo, insisto, cuando no está muy claro cuál es el propósito de la tarea o de la misión. Y es curioso que teniendo un ministerio tan fructífero en Samaria, el Señor le pide a Felipe que se dirija a una misión desconocida, a un lugar desierto, como dice aquí. Pero algo queda claro, que el Señor no lo envía sin propósito alguno, solo que él aún desconocía el motivo de la misión. De manera que Felipe se levanta y se dirige por el camino indicado. Entonces dice la segunda parte del versículo 27, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Otra instrucción. Primero le dice, ve. Ahora le dice, acércate a ese carro. El Espíritu le dijo. La misión se comienza a esclarecer. Se trata de un encuentro preparado por el Espíritu Santo con un funcionario etíope. Ahora, ¿quién es este funcionario etíope? Primero, déjenme decirles que Etiopía no es el país que hoy conocemos con ese nombre, sino toda la región al sur de Egipto, lo que ocupa actualmente la nación del Sudán y tal vez la misma Etiopía. Y este hombre era un eunuco, lo dice Felipe, es enfático, que se puede referir a un oficial de gobierno, como en este caso, o a un hombre que ha sido castrado, o ambas cosas.
lo que significa que sus órganos sexuales o reproductores han sido extirpados quirúrgicamente o inutilizados, y que por lo general servían en el harén de algún rey o gobernante, de tal forma que no se involucrara íntimamente con sus esposas y concubinas. Tenía sentido, ¿verdad? Si iba a cuidar a sus mujeres, pues que no anduviera por ahí de coscolino. Y era una práctica común en los pueblos paganos. Pero para los judíos estaba prohibido. Y no solo eso, sino que no se les permitía entrar al templo. Dice además que estaba sobre todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. En realidad ese no era su nombre, el nombre personal de la reina, sino el título que como reina se le asignaba, así como a Faraón se le asignaba ese título, o César, ¿verdad? De los emperadores romanos. Dice que estaba sobre todos los tesoros de Candace, es decir, era como el tesorero, ¿verdad? El tesorero, un alto oficial del gobierno de Etiopía. Y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, viajó tal vez poco más de 2000 kilómetros. No lo hizo en avión, obviamente, para ir a Jerusalén a adorar. Y esto indica que muy posiblemente era un prosélito judío, alguien que se había convertido al judaísmo y que anhelaba acudir al templo de Jerusalén al menos una vez en su vida para alguna fiesta religiosa, que buscaba una experiencia espiritual más cercana con el verdadero Dios del cual le habían hablado allá en su tierra. Existe evidencia que había judíos en toda esa zona de lo que se conocía como Etiopía, y por supuesto que había gente que se había convertido al judaísmo. El punto es que va de regreso a su país. ¿Y qué va haciendo? Va leyendo, dice aquí el pasaje, al profeta Isaías. Y es entonces que el Espíritu le dice a Felipe que se acerque y se junte al carro del etíope. Nuevamente, ¿cómo fue que el Espíritu le habló a Felipe? No lo sé. Muy probablemente con esa voz interior que a veces escuchamos, ¿verdad? Si estamos en comunión con el Señor y que nos mueve a hacer algo. El caso es que Felipe no solo obedece al Señor dirigiéndose por ese camino desértico, sino que también obedece al Espíritu y corre para emparejarse al carro del etíope. Así que además de reconocer y obedecer la voz de su amo, el siervo de Cristo, en segundo lugar, aprovecha las oportunidades para predicar el evangelio. Es sensible a la voz de Dios y obedece y aprovecha las oportunidades que Dios pone delante de él para predicar el evangelio. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe, esto es corriendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En aquellos tiempos lo común era leer las escrituras en voz alta. Estamos hablando de rollos de papiro, no Biblias así impresas como las tenemos ahora. Entonces él leía las escrituras, pero no las comprendía. Y eso me hace pensar que en ocasiones te topas con personas que dicen conocer la Biblia,
de haberla leído, al menos eso dicen, pero que no tienen la disposición para ser enseñados. Aquí es diferente. Pues al preguntarle si entendía lo que leía, el etíope le contesta: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? La forma en que está escrita la pregunta del etíope expresa el reconocimiento de su incapacidad para comprender las escrituras, pero no solo eso, la necesidad de que alguien le explique, alguien le ayude. Estamos hablando de una actitud realmente humilde. Admite su ignorancia, admite su incapacidad para captar el sentido del texto que lee. ¿Y qué hace? Le ruega a Felipe que suba al carro y se siente con él. Prácticamente le suplica que lo acompañe para que le ayude a comprender lo que está leyendo. Y el hecho de ser un alto funcionario de la realeza de su país no le impide pedir ayuda a un desconocido, pero que parece saber algo de las escrituras. No conocía a Felipe, no sabía quién era. Sin embargo, tiene esa actitud humilde de decirle: pues si tú me las puedes explicar, trépate, vámonos. ¿Sí? Agarra raite. Qué diferente a Simón el mago que veíamos la vez pasada, ¿no? Que no le interesaba la verdad. Solamente deseaba el poder de los apóstoles. Pero este etíope quiere conocer la verdad. Anhelaba la verdad con desesperación y la recibió gratuitamente por un hombre sensible a la voz de Dios y obediente. Y esto solo puede ser obra de Dios, porque Él es el que pone tanto el querer como el poder. ¿Cuántas veces en nuestro caminar cristiano nos topamos con alguien así en nuestra vida? Muy pocas ocasiones, ¿verdad? Generalmente no quieren escuchar la palabra de Dios, el evangelio. Pero dice el Salmo 25:8: bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Sí? Aquel que tiene la humildad, la mansedumbre para decir: no entiendo, pero ayúdame a entender. Y esa es la disposición que vemos en este alto funcionario de Etiopía. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la enseñanza bíblica? Es algo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros. No, yo ya lo sé. ¿Sí? Admito que necesito ayuda para comprender algunas enseñanzas bíblicas. Pido ayuda porque no comprendo muchas de las verdades bíblicas. Es importante que meditemos en ello. Qué tan humildes somos, ¿verdad? Y vamos a la palabra de Dios diciéndole primeramente al Señor: ayúdame a comprender tu palabra. Ahora, para poner las cosas más claras, dice el relato que el etíope leía nada menos que el pasaje de Isaías 53, dejando la mesa servida para que Felipe lo llevara a Cristo. Dice el versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Esa es solamente una fracción, ¿verdad? De lo que ahora nosotros conocemos como el capítulo 53 de Isaías. Y el 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué está haciendo? Le está poniendo la pelota a Felipe para que anote el gol. Se está poniendo a disposición de Felipe en un pasaje que habla claramente de Cristo. ¿Sí? ¿Me lo quieres explicar? ¿Me quieres decir de quién está hablando esto? ¿Se dan cuenta de que todo estaba siendo orquestado por el Señor? Sacar a Felipe del avivamiento en Samaria para que se fuera a un camino desértico sin saber con qué objetivo, sin tener boleto de regreso. Así que Felipe no solamente fue sensible al llamado del Señor, sino también obediente. Y he aquí el propósito para el cual lo llamó, para predicarle el evangelio a un hombre, en un lugar lejano, pero cuyo corazón estaba preparado por Dios. Si alguien va a responder al evangelio es porque Dios ya ha preparado el corazón de esa persona para recibir la verdad. Pero se necesitaba que alguien fuera y le hablara, le anunciara el evangelio. Y ese alguien fue Felipe. Entonces Felipe, dice el versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Abriendo su boca. Felipe no desaprovechó y comenzó a hablarle al etíope, es decir, anunciarle el evangelio de la palabra evangelizato, que significa evangelizar o predicar las buenas nuevas de Jesús. Dios salva por medio del evangelio de Cristo, predicado por instrumentos humanos. Así que comenzando desde ese pasaje de Isaías 53, lo llevó a través de las escrituras para mostrarle de quién se refería, a quién se refería ese pasaje. Seguramente Felipe le mostró que en Jesús se cumplieron las profecías mesiánicas. Y el etíope venía de Jerusalén. Seguramente, si no le tocó, por lo menos había escuchado lo que se decía acerca de lo que sucedió con respecto a Jesús. Él sabía, él había escuchado seguramente todo lo que se decía acerca de Jesús de Nazaret. Entonces empezaron a caerle los 20, ¿verdad? Oh, entonces esto es de ese hombre que crucificaron y que resucitó y que fue exaltado al cielo y que envió a su Espíritu Santo y está sucediendo todo lo que está sucediendo. Ahora, el relato de Lucas aquí en Hechos solo incluye parte del mensaje de Isaías. Es nada más como ejemplo de lo que el etíope estaba leyendo. Pero como sabemos, todo el pasaje habla del Mesías sufriente que fue molido por nuestros pecados y llevó el castigo de nuestra paz, cuyo cumplimiento se dio en Jesús. Tengamos en cuenta que aún no se habían escrito los evangelios. Nosotros lo tenemos más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento y podemos ver, conocer todos los hechos que se dieron después.
En ese entonces no. Entonces con el Antiguo Testamento le está predicando a Jesús. Ahora imaginemos el asombro del etíope, reconociendo que en Cristo sus pecados han sido perdonados y que tiene asegurada la vida eterna en Él. Más aún, ya no tiene que viajar largas distancias para tener una experiencia espiritual. Él ya está completo en Cristo. Además, su misma condición de eunuco ya no es un impedimento para adorar al Señor en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, tal como le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4:24, que le dice: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Se le abrieron las puertas por el Evangelio para tener comunión con el Señor. La venda espiritual que no le permitían ver la verdad se ha caído y ahora ve con claridad. Ve cómo todo encaja perfectamente en Jesús. Y eso lo lleva a depositar su fe en Él. Y acto seguido desea bautizarse como identificación con su nueva vida en Cristo. Vean el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En realidad no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Felipe se subió al carruaje y que se dio este evento del bautismo. Era un largo viaje de regreso a su país. Pero en algún momento, y ante la explicación del Evangelio por parte de Felipe, le llega la convicción al etíope y expresa su deseo de ser bautizado. Ya no puede esperar más. Ahora, algunas traducciones de la Biblia omiten el versículo 37 porque no aparece en los manuscritos más antiguos. Pero en realidad no dice nada incorrecto. Más bien presenta el corazón de la respuesta de un pecador arrepentido que reconoce en Cristo al Hijo de Dios, que dio su vida para el perdón de sus pecados. Si crees de todo corazón, bien puedes. La clave entonces es creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo como hombre, que vivió una vida perfecta, justa, y en esa condición fue a la cruz a morir por los pecados de todo aquel que crea en Él. No como Simón el mago, que parecía haber creído, sino en un genuino arrepentimiento y fe en Jesús como Salvador y Señor. En la actualidad es costumbre en muchas iglesias, incluyendo esta misma, esperar un tiempo prudente para que alguien pueda ser bautizado, además de pasar por una breve enseñanza acerca del bautismo. Lo que se busca con eso es poder validar de alguna manera qué tan real es la fe del nuevo asistente a la iglesia. No hay un tiempo determinado en la Biblia. Solo se hace por motivos de no hacer algo sin la seriedad debida, sin las consideraciones necesarias. Sabemos que el bautismo no salva. El bautismo no agrega gracia
no agrega poder, no agrega nada a la vida cristiana. Es por la fe y solo por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por la fe y solo por la fe en Cristo. Pero es un paso de obediencia y un paso muy importante. ¿Por qué? Porque es el testimonio público de lo que ya sucedió en el corazón. Una persona dice, yo quiero dar testimonio de que he creído, de que Jesús es mi Señor y Salvador. Y por eso quiero bautizarme. Entonces el enfoque no es en el rito en sí, sino la respuesta del corazón al Evangelio. ¿Qué hizo Felipe ante esto? Dice que guió al etíope hacia Jesús por medio de las Escrituras. Y eso es lo que todos los cristianos debemos hacer cuando pretendemos evangelizar a alguien. No se trata de hablar de nosotros. No se trata de hablar de cómo tener una mejor vida ahora. De haber cumplido los anhelos de prosperidad en las diferentes áreas. Se trata de Cristo. El Evangelio es acerca de Cristo y, como dice Pablo, de Cristo crucificado. Vayan a 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que hizo Felipe. Partiendo de las Escrituras, partiendo de Isaías y de otras Escrituras, lo llevó a Cristo, a su muerte, el significado de su muerte, de su resurrección, del hecho de que vive y reina hoy y para siempre. Como dice un viejo refrán, el predicador debe exponer las Escrituras, exhortar al pecador y exaltar al Salvador. ¿Verdad? Predica, le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo. Exhorta, reprende. Y esa es nuestra misión como cristianos. No solamente los predicadores, es la misión de todo cristiano. Predicar el evangelio. Ahora, ¿qué vemos en el etíope? Una persona a quien el Señor ha preparado para recibir el mensaje del evangelio y responder en fe. Hemos visto que se interesa por conocer más de Dios. Se dispone para comprender las Escrituras y obedece al llamado dando pasos de fe. Pero además, no puede ocultar su gozo. No puede ocultar su gozo. Dice en el 39 al final, y siguió gozoso su camino. Entonces el siervo del Señor se caracteriza porque es obediente, porque aprovecha cada oportunidad para predicar el evangelio, y en tercer
Tercer lugar, porque continúa predicando el evangelio a cualquier lugar que es enviado. Vean el versículo 39. Cuando subieron del agua, esto implica que bajaron del carruaje, fueron a un lago, no sé, lo que haya sido, río, sumergieron al etíope para ser bautizado. Y cuando salieron del agua, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sí? De repente, su maestro de la Biblia desaparece. Desaparece. No lo vuelve a ver. Y esto debió ser de gran asombro para el funcionario etíope. Pero aquí el Espíritu Santo solo se enfoca en el hecho de que siguió gozoso su camino. No nos da más detalles. Lo que sí dice es que el etíope siguió gozoso su camino. Resaltan dos cosas. En primer lugar, el hecho del gozo en su vida. Y eso es lo que el Evangelio de la gracia produce. Gozo. Gozo. ¿Por qué? Porque cuando el pecador comprende que en lugar de ir a la condenación eterna en el infierno, va a la vida eterna por la obra de Cristo, no puede haber otra respuesta que completo gozo. Puede cantar como John Newton, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Yo no sé si se la sabía o no el etíope, ¿no? Pero seguramente ese era el gozo, ¿verdad?, que manifestaba en su vida. Que sobresale al hecho de que, pues, ¿y Felipe? ¿Se cayó? ¿O qué pasó? O sea, ¿dónde quedó? Y en segundo lugar, no tenemos la certeza, pero es posible que el eunuco se convirtiera en el primer evangelista en su país. Él siguió su camino, él va a lo que era Etiopía. Y hay registros, ¿verdad? Ireneo, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia primitiva, dice que el eunuco se convirtió en misionero. Y hay algunas regiones de África donde históricamente grupos de cristianos lo consideran el fundador de su iglesia. No sabemos si es verdad o es tradición. El hecho es de que seguramente él, al llegar a su país, empieza a hablar, a anunciar las buenas nuevas de la salvación en Jesús. Felipe ve, levántate y ve, ponte en acción. Ahora sabemos que fue enviado a predicarle a una sola persona, pero no sabemos la influencia que esa persona tuvo más adelante en la proclamación del evangelio. Nunca, nunca debemos desestimar el valor de un alma, así como el Señor nunca lo desestima, moviendo a quien lideraba un avivamiento en Samaria para predicarle a un extranjero solitario. En términos humanos no tiene sentido eso. Felipe hizo bien el trabajo, pues no solo llevó al etíope a identificar a Jesús en las Escrituras, sino que se aseguró de no crear dependencia de él como el mensajero. Y la meta del ministerio es que las personas queden unidas a Cristo,
no al mensajero. Yo creo que por eso Dios se llevó a Felipe. No permitió que siguiera con este etíope. Dice el versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nuevamente, cuando el Señor le dijo a Felipe que fuera hacia Gaza, solamente le dio el boleto de ida. Pero aquí vemos que tenía todo organizado. ¿Sí? Felipe regresaría vía aérea, cuando todavía no existían los aviones. Y qué primera clase ni qué nada. Era traslado automático, instantáneo, inmediato. Y eso nos muestra que nosotros no debemos preocuparnos por otra cosa que obedecer al Señor. Nuestra tarea es obedecer al Señor y Él se encarga de todos los detalles. Él se encarga de todas nuestras necesidades. Él cumple sus propósitos, sí o sí. Si acaso Felipe estaba preocupado en cómo le haría para regresar, aquí el Señor le sorprende con ese traslado, sin cansancio, ¿verdad? Sin hambre, sin agobio. Pero imaginen que Felipe se hubiera quedado en Samaria diciendo, no puedo ir, Señor, mira, el ministerio que se ha iniciado aquí está dando mucho fruto, muchos están creyendo, está creciendo la iglesia, manda a otro. Y el Señor le dice, tú solo obedéceme. No te preocupes por lo que está pasando en Samaria. No te preocupes por lo que está pasando en otras partes. Yo tengo eso bajo control. Felipe llega a una ciudad que se conoce como Azoto, que antes era Asdod, y era una de las principales ciudades filisteas. Siglos antes, en los tiempos de David, es donde colocaron el arca del pacto en el templo de Dagón. Así que de repente Felipe se encuentra en territorio de los filisteos, que como les digo, históricamente eran enemigos de los israelitas. Y ahí solamente comenzó. Ahí comenzó su ministerio por las ciudades costeras hasta llegar al norte a Cesarea, ahí en la costa del Mediterráneo. Y es así como el evangelio sigue avanzando hacia territorios históricamente gentiles. Lo que antes había sido una región asociada con los enemigos de Israel, ahora se convierte en un campo misionero para la proclamación de Cristo. Fíjense en la trayectoria de Felipe. Se va de Jerusalén por causa de la persecución y llega a Samaria. ¿Y qué hace en Samaria? Predica el evangelio. El Señor lo manda a encontrarse con un etíope. ¿Y qué hace? Le predica el evangelio. Lo traslada a la costa del Mediterráneo. ¿Y qué hace? Continúa predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque él comprendía que se le había dado un tesoro. Pero un tesoro no para que lo guardara o lo usara para provecho personal, sino para compartirlo. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos una experiencia bonita, trátese de un restaurante, una película, una serie X. No, es que deberías de ir, deberías de ver, deberías hacer. Nos morimos por compartirlo, ¿verdad? ¿Y qué de ese tesoro?
¿Qué de ese tesoro que nos ha dado a cada uno de nosotros, los que por la gracia del Señor hemos creído en Él para salvación? Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta? Por la fe en Cristo somos de su posesión, lo cual implica que nos sometemos a su voluntad. Lo obedecemos sin reserva alguna. Y debemos decir como el profeta Isaías cuando comprendió que había sido perdonado y limpiado. Y que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Dios salva por medio del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Pero alguien tiene que ir a predicarlo. En Romanos capítulo 2 dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 13 al 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es una paz muy particular. Es la paz con Dios. Es el haber sido reconciliados con Él por la persona y la obra de Cristo. Los que anuncian, dice, las buenas nuevas de salvación. Como lo hacemos cada primer domingo de mes, vamos a participar de la cena del Señor. Y al participar de ella, es lo que hacemos: anunciamos la paz, las buenas noticias de nuestra reconciliación con Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Estamos recordando, estamos haciendo memoria, dice Pablo: hagan memoria de que su salvación se debe al sacrificio de Cristo. Así es que si tú estás en la fe y lo has demostrado a través del bautismo consciente, en arrepentimiento y en fe, puedes participar de la cena del Señor. Vamos a tomar los elementos, ya saben cómo lo hacemos, desde fila por fila, pasen hacia su izquierda, están los elementos atrás y regresan por el lado derecho, fila por fila. Fila 1, luego fila 2 de cada sección, salen por la izquierda y regresan por la derecha. Los que van a participar, pasen por favor por sus elementos y regresan a su lugar y tomen un tiempo todos para orar ahí en su lugar.